Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 3 al 6. ¿Lo tenemos? Lo leemos en el nombre de Jesús. Y luego que de allí siga más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrá al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino. Verso 4, los cuales luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, lo que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios. Diga, el collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterios, panderos, flautas y arpa, y ellos profetizando. Verso 6 dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Wow, qué experiencia, ¿verdad? Wow. Esa es una profecía para Saúl. Amén. Cuando fue ungido como rey. Tremendo. Yo quiero predicarle esta mañana con el tema el collado de Dios. El collado de Dios. Yo quiero que antes de sentarse, usted cierre sus ojos y oremos al Señor por este momento. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu presencia, Dios mío, esta mañana. Gracias por ese silbo apacible, Señor, que se mueve en este lugar. Padre Celestial, nos trajiste aquí con un propósito, Dios. Nos ha tocado con tu presencia, hemos adorado, Señor, hemos bendecido. Hemos sentido esa rica presencia tuya, Señor, moviéndose en nuestras vidas, Señor. Padre Celestial, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Háblanos, Señor, habla a tu iglesia, habla a tus hijos, Señor. Mira, cualquier situación que haya en esta mañana, Señor, usted puede estar ministrando y hablando, Señor, a esa circunstancia. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo, habla, que tus siervos escuchan. Alguien puede decir amén. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Puede estar sentado en esta preciosa mañana. Amén. El collado de Dios, el collado de Dios. En muchas ocasiones en la Biblia y más en el Antiguo Testamento encontramos a Dios manifestándose en lugares, y luego aquellos lugares quedan marcados y pasan a tener nombres relacionados o que se relacionan con la presencia de Dios o con el Señor. En el tiempo bíblico del Antiguo Testamento y algunos casos encontramos del Nuevo Testamento, encontramos este tipo de acontecimiento. Ahora es tan fuerte, o al parecer es tan fuerte, el impacto de la manifestación de Dios en esos lugares específicos, que desde ahí en adelante es como si la gloria de Dios se casara con esos lugares, con ese pedazo de tierra donde se ha manifestado la presencia del Señor. Y es tan así que incluso cuando la persona quiere tener un encuentro con el Señor, ellos van y se acercan a esos lugares para nuevamente tener esa experiencia y esa interacción con el Señor. Esos territorios mencionados en la Biblia, que cuando usted comienza a estudiar la Biblia detalladamente, se va a encontrar de muchos lugares que simbolizan o representan a Dios, como el monte de Sión y algunos otros más. Ahora, esos territorios mencionados en la Biblia mayormente quedan consagrados para Dios, y vemos que luego de años sigue siendo de bendición para los que quieren acercarse a Dios. Esos terrenos, aunque son lugares físicos, esos terrenos quedan marcados por la presencia del Señor. Si miramos el primer lugar, hermano, donde Abraham se estableció, luego que venía de Padán Aram, y él levantó un altar cuando por primera vez llegó a Canaán. Dios le llamó ahí en ese lugar donde él se estableció. Y si lo miramos esta mañana, encontramos algo muy importante que impactó mi corazón.
Y es que en ese lugar donde Abraham llegó por primera vez y escuchó la voz de Dios, y él se estableció y levantó un lugar, un altar ahí, dice la Biblia en Génesis 12:7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y edificó allí en ese lugar altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Aleluya, invocó el nombre de Jehová. Aquí en este lugar Dios se le apareció a Abraham y le dio la profecía que él necesitaba para ese momento, cuando él salía de su tierra y de su parentela. Y la profecía fue la siguiente: a tu descendencia daré esta tierra. Y Abraham queda tan impactado por la aparición que se le hizo en ese lugar de la presencia de Dios, que dice que él le construyó un altar, y dice la Biblia que invocó allí a Abraham el nombre del Señor. Usted podría decir: eso es un lugar cualquiera. Pero qué interesante nuestro Dios, mi hermano Juanser, que 160 años después de en ese mismo lugar llega un joven huyendo de su hermano que quiere matarlo, y al caerle la noche se duerme y tiene un sueño en el mismo lugar. Génesis 28:12 dice: y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que está acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Qué interesante. 160 años antes, Abraham levantó un altar en ese lugar e invocó el nombre de Jehová. Y 160 años después, Dios se le manifestó a su nieto en la misma profecía que le había recibido. Amén, Abraham: esta tierra la daré a tu descendencia. Esta tierra la daré a ti, a la descendencia tuya. Qué interesante que es el mismo lugar. Ahora, hermano, 28 años después de ese sueño, la Biblia menciona que Dios quiere confirmar el pacto con Jacob. Y Jacob había regresado ya de donde estaba, de donde Labán, pero dice que Jacob todavía no había vuelto a Betel. Y 28 años después, cuando Dios quiere confirmar el pacto con Jacob, dice la Biblia que Dios le dijo a Jacob, y él lo quería bendecir: levántate y sube a Betel. En Génesis 35:1 dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz un altar al Dios que te apareció cuando huía de tu hermano Esaú. 28 años después, Dios lo llama al mismo pedazo de tierra y le dice: yo quiero confirmar tu pacto. Y allí lo bendijo el Señor a Jacob una vez más. ¿Por qué? Porque le cambió el nombre, hermano Michel. Le cambió el nombre de Jacob, que significa engañador, que significa, amén, esa persona que suplanta. Le puso Israel, hermano. ¿Por qué? Porque le dio esa bendición de muchedumbre. Pero ¿dónde sucedió? Sucedió en la misma tierra, en el mismo lugar, en el mismo pedazo de tierra. Ahí Dios estaba bendiciendo a Jacob. Aleluya. Pero eso no se queda ahí, mis hermanos. Eso no termina ahí, sino que 637 años después que Jacob se le había cambiado el nombre, había gente que subía a Betel para encontrarse con Dios. En Primera de Samuel 10:3 dice la Biblia: y luego que de allí siga más adelante y llegue a la encina de Tabor, te saldrá al encuentro 3 hombres que suben a Betel, que suben a Dios a Betel. Es decir, 637 años y más de 900 años después que Abraham levantó un altar en ese lugar, había gente encontrándose con Dios en el mismo lugar. ¡Wow!
Qué interesante. Y me gusta, hermano, porque nuestro Dios es tan interesante. ¿Y cuál es el punto, pastor, en esta mañana? El punto es que solamente necesitamos a alguien que levante un altar en un lugar, que levante un altar en una casa, que levante un altar en una familia, que levante un altar en una local de la iglesia como este, y pasarán los años y años y Dios se va a seguir manifestando en ese lugar. Aleluya, aleluya. Déjeme decir, algo pasa cuando una gente comienza a invocar, a orar, a ayunar y a invocar el nombre de Jesús sobre un lugar. Aleluya. Algo comienza a suceder en ese territorio. Pero lo mismo pasa con los que adoran a Satanás, con los satanistas, con los hechiceros. Ellos comienzan a enterrar cosas en territorio. Ellos comienzan a enterrar cosas en lugares. Y hay casas y hay negocios que se lo han dedicado a Satanás. Y usted sabe qué hacen esos brujos. Ellos vienen y entierran cosas en ese territorio diciendo: este territorio es para Satanás, para que Satanás lo prospere, les ayude en sus negocios. Y cuando usted va a esos lugares, usted comienza a sentir la opresión que hay en esos lugares. Usted comienza a sentir la influencia negativa que hay en esos lugares. Pero déjeme decirle, no importa donde se haya invocado esas cosas, si alguien se levanta, aleluya, y comienza a invocar el nombre de Jesús sobre ese lugar, algo va a pasar en el ambiente, algo va a pasar en ese lugar, porque cuando la gloria de Dios se manifieste, ese lugar quedará sellado. Ese lugar quedará impactado con la presencia del Señor. Aleluya. Pero déjeme decirle, hermano, esta mañana, aleluya, que Dios, yo en mi deseo, es mi oración, es lo que yo he sentido del Señor. Yo quisiera que estas 4 paredes, este pedacito de lugar, se convierta en un collado de Dios, se convierte en un lugar que cuando alguien pase por esa puerta pueda sentir que algo diferente hay en este lugar, que cuando alguien entre por ahí pueda sentir que este no es un lugar cualquiera. Esto es casa de Dios y puerta del cielo. Este lugar tiene que ser como cuando Dios se le apareció a Moisés allá en el monte, que le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás es santo, es santo, es santo. ¿Cuántos saben que este lugar es santo? ¿Cuántos saben que esta es la casa del Señor? Y yo sé, hermano Michel, y lo entiendo por la palabra de Dios, hermano, que me escuchan, que la iglesia del Señor somos nosotros, y que donde nosotros nos movemos se mueve la presencia de Dios. Pero algo hay en los lugares donde se invoca la presencia de Dios. Por eso en tu hogar, cuando tú levantas tus manos y adoras a Dios, ahí no puede haber influencia negativa, ahí no puede haber influencia satanista. No, ahí hay alguien que invoca el nombre de Jesús. Y cuando alguien entra a tu casa, tiene que sentir que algo hay en ese lugar. Hay una presencia, hay un poder, hay algo bueno que se mueve en el ambiente. Yo no sé cuánto quieren convertir tu casa en un collado de Dios, convertir este lugar en un collado de Dios, convertir nuestras vidas en un collado del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Pero usted me dice, ¿cómo comenzó todo? ¿Cómo inició todo en Betel? ¿Cómo inició todo en ese lugar para que se convirtiera en un lugar tan importante, cuando años después todavía la presencia de Dios y el arca de Dios moraba en ese lugar? Le digo cómo comenzó. ¿Quién quiere saber cómo comenzó? Fácil. Le digo cómo comenzó. Alguien levantó un altar. Alguien levantó un altar. Alguien comenzó a invocar el nombre del Señor. Alguien comenzó a adorar a Dios. Alguien comenzó a invocar la presencia de Dios sobre ese lugar. Y cuando alguien se propuso, voy a levantar un altar en ese lugar queda consagrado para el Señor. Pero ¿cuántos saben que cuando nosotros venimos a la iglesia y entramos en ese ambiente de adoración que había en este lugar en un momento, esto se convierte en un altar para el Señor? Esto se convierte en un altar. No sacrificamos animales, no sacrificamos becerros,
becerro, ni sangre, ni mucho menos, pero sacrificamos alabanzas al Señor, sacrificamos adoración al Señor, sacrificamos cántico a nuestro Dios, frutos de labios que confiesan su nombre. Aleluya. Ahora la Biblia menciona el collado de Dios. Cuando Samuel instruye a Saúl, luego de ungirlo como rey, y le habla sobre las cosas que le habían de acontecer, él le menciona varias cosas y dentro de ella le dice que llegaría al collado de Dios. Primera de Samuel 10:5 dice: después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Este collado era un lugar muy alto que se elevaba por encima del mar 847 metros sobre el nivel del mar. Fue un lugar muy alto, pero también un lugar incómodo para subir. Según algunos comentaristas, dice que se debía subir trepando con las manos y los pies a ese lugar. Pero este lugar debió su nombre el collado de Dios, no simplemente porque alguien lo puso ahí, no, sino porque el profeta Samuel tenía una escuela de profeta en ese lugar. Samuel le dijo a Saúl: algo te va a acontecer cuando tú entres en ese lugar. Si usted se da cuenta, en primera de Samuel 10:5 dice: después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta, arpa, y ellos profetizando. Y cuando tú entres en ese lugar, le dijo Samuel, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Imagínese la magnitud de las cosas que Samuel le está profetizando a Saúl que le va a acontecer. Pero todo es cuando tú llegues al collado de Dios, cuando tú llegues a ese lugar, eso va a acontecer en tu vida. Y yo lo he experimentado. Algo le sucede a la gente cuando entra en los collados de Dios. Y le digo por qué. Porque hay cosas que no pueden faltar en esos lugares. Los collados de Dios se distinguen por algunas cosas que hay en esos lugares. Samuel le dijo: encontrarás profetas. Una de las cosas que había en el collado de Dios es que había profetas. Esto es una realidad. Cuando hay un lugar que se invoca el nombre del Señor, en ese lugar no va a faltar a alguien que tenga una palabra profética de Dios, una palabra de fe, una palabra ungida que guía al que llegue a ese lugar. Y yo se lo quiero predicar en esta mañana. En este lugar puede faltar cualquier cosa, en este lugar puede faltar muchas cosas, pero no puede faltar una palabra de Dios fresca que venga a encontrarle a usted cuando usted venga a este lugar. Porque venimos con carga, venimos afligidos, algunas veces venimos enfermos, venimos con situaciones, y yo no quiero encontrar una palabra negativa en la casa de Dios que me derrumbe espiritualmente. No, la palabra que hay aquí en ese lugar es una palabra para levantarte, es una palabra para restaurarte, es una palabra para transformarte, es una palabra para darte vida cuando estás muertos en pecado, es una palabra para sanarte si estás enfermo. Y el Señor le dijo: Samuel, oye, Saúl, cuando llegue allá encontrará profeta, y ellos estarán profetizando. Aleluya. Una palabra que levante al caído es la que necesitamos en la casa de Dios. Una palabra que ensane al enfermo, una palabra que guía al que está desviado, una palabra que restaure al que está destruido, una palabra que transforme la vida del ser humano. Esa palabra no debe faltar en los collados. Pero déjeme decirle, donde no es un collado, donde abundan las cosas que no son de Dios, siempre encontramos palabras negativas, siempre encontramos palabras pesimistas. Esto no sirve, esto se está yendo abajo, aquí no hay solución, esto está todo derrumbado. Y si usted comienza a hablar así en su casa, tu casa se convertirá en un lugar de ruina. Pero si tú te levantas hoy como profeta del Señor y dices: mi casa y yo serviremos al Señor, mi casa y yo adoraremos
alabaremos al Señor, mi casa y yo alabaremos a ese Dios. Y tú comienzas a decir: esta es la mejor familia, este es el mejor esposo, esta es la mejor esposa, estos son los mejores hijos, esto es casa de Dios en este lugar. Algo va a pasar ahí. Algo va a pasar en tu casa, algo va a pasar en tu familia. ¿Por qué? Porque esa palabra de Dios va a comenzar a inundar tu hogar, y eso se va a comenzar a ver en ti y en los que habitan en ese lugar. Porque en los collados de Dios no puede faltar profeta, hermana. No puede faltar profeta, alguien que tenga una palabra de Dios cuando las cosas se ponen feas, cuando las cosas se ponen difíciles. Ahora, la segunda cosa que no debe faltar ahí, en esos lugares que se convierten en collado de Dios, que se conviertan en lugar simbólico del Señor. La segunda cosa que Samuel le menciona a Saúl es: cuando tú encuentres los profetas, ellos tendrán salterio, ellos tendrán panderos, ellos tendrán flauta, ellos tendrán arpa, y a ellos profetizando. Y otra cosa que creo, hermano, que no puede faltar en los collados de Dios es la alabanza. Es la alabanza. Aleluya. Puede faltar otras cosas. Puede faltar el arroz para poner en la mesa. Puede faltar hasta la salud un día. Pero que nadie robe tu alabanza. Que nadie robe tu adoración. Que nadie robe lo que tú tienes para el Señor. Cuando tú entres por esa puerta, lo que va a identificar que esto es casa de Dios y que la presencia de Dios está aquí es la alabanza de un pueblo que sabe conquistar la presencia de Dios. Es la alabanza, es la adoración lo que convierte las cosas diferentes. Donde está la presencia de Dios se conoce porque su presencia produce alabanza. La Biblia dice que en el cielo los ángeles día y noche por los siglos de los siglos alaban y adoran al que está sentado en el trono. ¿Y usted cree que ellos adoran por adorar? No, es que la presencia de Dios es tan gloriosa, es que la presencia de Dios es tan hermosa, que le saque la lágrima al corazón más endurecido que hay sobre esta tierra. Es que la presencia de Dios es tan buena, que me hace danzar, que me hace adorar, que me hace cantar, no importa cuál sea la situación. Es que la presencia de Dios es tan linda, que me saca palabra hermosa para Él, me hace decir aleluya, me hace decir santo, gloria al que está sentado en el trono. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios produce alabanza. ¿Sabe cómo yo puedo medir un termómetro de la vida espiritual de alguien? ¿Cuánto tiene de Dios? Mira su alabanza, mira su adoración. Si su alabanza es pusilánime, si su alabanza es deteriorada, así mismo es el grado de la presencia de Dios en la vida de ese creyente. Pero un creyente que tiene alabanza es un creyente que se mantiene firme. Un creyente que tiene adoración es un creyente que se mantiene en victoria, porque el diablo no me puede callar. Me puede enfermar si quiere enfermarme, puede tocar mis bienes si quiere, pero yo voy a adorar, aunque sea con las manos, aunque sea con los pies. Si me quita el habla, yo voy a adorar con lo que sea. Aleluya. Escuché de uno de nuestros predicadores pastores influyentes allá en los Estados Unidos, el pastor Elías Limones, dice que él le salió un cáncer aquí en la garganta. Imagínese un predicador de años con cáncer aquí en la garganta, y a él tuvieron que hacerle un procedimiento ahí en su garganta y él no podía hablar. Y el médico le dijo: tú no vas a volver a predicar, tú podrás hablar, pero tú no vas a predicar más así como tú lo haces. Y dice que cuando él estaba en ese procedimiento, la voz no le salía y él no podía orar, no podía hablar así fuerte. Pero él cuenta ahí que en medio de ese dolor, cuando usted sabe la vida le golpea a uno bien fuerte, paraba, no podía adorar con la voz, pero él comenzó a levantar sus manos. Y con su mente, en su corazón, quizá la voz no le salía, pero había alabanza que fluía de dentro de él. Y dame decirte, hay situaciones que te quitan la voz, hay situaciones que te quitan el ánimo, pero tienes que sacar de abajo. Aunque sea levanta tu mano,
Aunque sea, brinca para el Señor. Si tú no puedes cantar, quizá la mascarilla te molesta, pero haz algo en esta casa que se note que estás alabando a Dios. Haz algo en este lugar que se note que hay adoración en tu boca. Aleluya, aleluya. Ellos dijeron, Samuel le dijo, ahí arpa, al salterio, vas a encontrar flauta. Todo eso tú lo vas a encontrar ahí en ese lugar. Por eso en Salmo 22:25 dice, de ti será mi alabanza en las grandes congregaciones. Samuel le dijo, tú vas a ver delante de ellos panderos, salterios, arpas y flautas. Y me gustó porque en Salmo 150 menciona casi lo mismo instrumento. Salmo 150 verso 3, alabarle con son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flauta, alabarle con címbalo resonante, alabarle con címbalo de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. ¿Qué dice la Biblia? Que donde hay un lugar donde habita la presencia de Dios, no puede estar callado. Por eso el Señor Jesucristo dijo, si esta gente no adora, entonces las piedras comenzarán a clamar, porque algo tiene que adorar donde Dios se manifiesta. Algo tiene que suceder. Y yo no quiero que un día de esto las sillas comiencen a dar gloria a Dios, porque no hay un hermano que se levante aquí a darle alabanza a nuestro Dios. No. Yo voy a adorar con mis manos, con mis pies, con lo que yo tenga. Yo voy a adorar al Señor. Aleluya, aleluya. Por último, en el collado de Dios, la gente es cambiada y mudada en otra persona. Eso identifica un lugar donde se mueve la presencia de Dios. Primera de Samuel 10:6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. El Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Aquí venimos para ser cambiados. Aquí venimos, hermana Maribel, para ser transformados. Aquí venimos para ser mudados en otra persona. Somos cambiados porque aquí nos encontramos con la presencia de Dios. Y Él nos llena de su Espíritu. Y cuando su Espíritu nos llena, aleluya, sucede una transformación en nuestras vidas. Sucede un cambio, sucede algo en nosotros. Aquí venimos para que Dios se lleve la mentira. Aquí venimos para que Dios se lleve el engaño. Aquí venimos para que Dios se lleve la falsedad, la promiscuidad. Aquí venimos para que todas esas cosas malas del ser humano que ha venido por causa del pecado sea cambiada, sea transformada, sea renovada en otro ser nuevo por la presencia de Dios. En 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si esta es la casa del Señor, si este es el collado de Dios, cuando la gente entre por esa puerta, no hay que obligarlo a que cambie, no. Lo mismo que se mueve en este lugar, la misma presencia de nuestro Dios va a comenzar a cambiarle el corazón. Ya no mentimos como mentíamos, ya no engañamos como engañábamos, no. Ahora sentimos la presencia de Dios y eso comienza a cambiarnos y a transformarnos y a liberarnos de este mundo pecador. Pero todo eso sucede cuando convertimos el lugar en un collado de Dios, donde Dios se comienza a mover en ese lugar. Aleluya. Yo no sé cómo está tu casa hoy, qué ambiente se mueve en tu familia,
¿Qué ambiente se mueve en tu hogar? Tú quizá que estás aquí, que no todos en tu casa son cristianos, y se vive un ambiente de tensión, un ambiente de dificultad, de problemas, de pleitos, de ira, de contienda. Que quizá tú estás aquí y en tu casa no todos adoran a Dios, hay otro invocando otras cosas. Pero yo quiero predicártelo a ti. Tu casa hay que convertirlo en una casa de adoración. Tu casa hay que convertirlo en un lugar donde se mueva Dios. Levántate en las noches y comienza a invocar a Dios sobre las habitaciones, sobre la sala de tu casa, sobre ese lugar donde tú vives, y convierte y sella ese lugar como un collado de Dios, y tú verás como la gente alrededor va a comenzar a cambiar y a ser transformada. Ponte de pie en esta mañana. Aleluya. ¿Cuántos quieren hoy levantar un altar al Señor y convertir este lugar en un collado de Dios? Convertir tu casa en un collado de Dios. Convertir tu vida en un collado del Señor. ¿Cuántos quieren hoy que la presencia de Dios se mueva en este lugar? Yo tengo una oración delante del Señor. Y mi oración es, desde que el Señor puso esta palabra en mi corazón, yo quiero que este lugar se convierta en un collado. Yo quiero que este lugar se convierta en un collado de Dios.